el fútbol mexicano tiene una de las ligas más corruptas del fútbol mundial. O bueno, eso dicen muchos, pues en sus entrañas se esconden historias sumamente perturbadoras, desde fichajes controvertidos hasta partidos amañados, que para muchos ya no nos sorprende las maneras tan deplorables que tiene esta liga para hacer dinero. Por lo que en el video de hoy continuaremos analizando algunos otros misterios más de las leyendas urbanas del fútbol mexicano en su séptima parte. Bienvenidos al comienzo de una nueva era para el canal. Comencemos. Número 1. El Señor de los Cielos en partido. Era el año 1991. Se jugaba una liguilla más de aquellos torneos largos en su partido de vuelta entre Pumas y Morelia, pues el partido de ida solo había quedado 1-0 a favor de los universitarios. No obstante, aún existía esperanza para que se llevara una remontada por parte del equipo que esta vez jugaría en su cancha en el Estadio Morelos. Lo que nadie sabía fue lo relatado años después por parte de Ignacio Suárez, quien en una de sus columnas dijo que el reportero había sido enviado en aquel encuentro para grabar lo que en el futuro sería conocido como El Color. Así que para tener una buena vista del estadio y de todo lo ocurrido en el partido, buscaba acceder a un palco, el cual, sin saberlo, tenía acceso restringido, pero al final, junto con el camarógrafo quien lo acompañaba, pudieron entrar debido a la curiosa invitación de una persona a quien se le conocía como el ingeniero. Era uno de los palcos más lujosos, lleno de botellas de coñac. El hombre decía llamarse Raúl, quien justamente vestía una camisa negra, y también que era dueño de varios terrenos y huertas. Al final, invitaron al reportero a tomar una copa y a ver aquel partido. Los guardaespaldas mencionaban que su patrón se encontraba nervioso, pues esperaba ver a sus Pumas ganar, lo cual al final sucedió. Y no solo eso, sino que el equipo había ganado por goleada. Sin embargo, esto enfureció a la afición de Morelia, quienes terminaron por tirar gases lacrimógenos en la cancha y apedrearon los vestidores y autos que estaban cerca. Y justamente uno de ellos era el de Ignacio Suárez, un auto que le había sido prestado, lo cual, debido a la naciente amistad con el ingeniero, obligó al gobernador en turno a hacerse cargo del coche, e incluso a ambos, el reportero y camarógrafo, los hospedó en suites lujosas, junto a damas de compañía. Años después, el reportero se dio cuenta de la verdadera identidad de aquel supuesto ingeniero, quien en 1997 había fallecido. Número 2. La maldición de las canciones Cábala. En los últimos torneos de la Liga MX existen equipos que llegan como favoritos a la etapa final de este torneo, ya sea por lo que han logrado o representa a la afición. De tal manera que para demostrar su sincero apoyo, la afición hace una dedicatoria especial para su equipo favorito, cantándola con toda emoción al final de los partidos de liguilla. Lo que no saben es que, según muchos, esto puede llegar a lo que se conoce como mufar al equipo o ser de mala suerte para el club, tal como se ha visto en los últimos torneos donde se ha hecho esto. Vayámonos al torneo Apertura 2020 para explicar el primer ejemplo. Se jugaba la final entre León y Pumas, una final que sería tomada como una de las mayores oportunidades para Pumas de ser campeón, luego de largos 9 años sin poder tocar una copa, pues el equipo por años no había podido coronarse como campeón de algo hasta ese momento, por lo que tenía que ser testigo de cómo otros equipos lograban conseguir campeonar en algún torneo, de tal manera que la afición, ilusionada por convertirse finalmente
en dueños de la liga una vez más demostraron su emoción dedicando la canción de la banda MS, El color de tus ojos. El color de tus ojos despertó mi interés. Algo que uniría más a la afición con el equipo. Sin embargo, esto sería su perdición, pues los Pumas terminarían cayendo por un marcador 3-1 global en el Nou Camp ante la Fiera. El segundo ejemplo es el ocurrido en la final del Clausura 2023. Chivas buscaba imponerse para lograr finalmente conseguir su ansiado título 13 y alcanzar así a su acérrimo rival, el América. Un torneo de ensueño para el Guadalajara, pues justamente venían de derrotar al equipo azul crema en semifinales, por lo que la ilusión de la afición se disparó, así que para demostrar su emoción dedicaron a su equipo la canción de Te deseo lo mejor de Gerardo Coronel. Si quieres pásame su número de marco para explicarme paso a paso. Sin embargo, una vez más la maldición haría de las suyas. Las Chivas terminarían cayendo ante los Tigres por un marcador de 3-2, siendo remontados justamente en los últimos minutos del partido. El tercer ejemplo fue lo ocurrido en el torneo Clausura 2024. Se jugaba una final más entre Cruz Azul y América. Los celestes venían de hacer un increíble torneo, quedando como sublíderes. Un torneo especial, pues el equipo venía arrastrando una mala racha por años, después de haber obtenido la famosa novena, por lo que la afición de Cruz Azul empezó a creer en una serie de evidencias que apuntaban al número 33 como su número de la suerte. Junto a ello estaba la canción que su exdirector técnico Martín Anselmi había dedicado en redes sociales llamada Andar conmigo de Julieta Venegas. Dime si quisieras andar conmigo. Oh. La cual era coreada a todo pulmón en su anterior Estadio Azul, creando una gran atmósfera y conexión con la afición. Sin embargo, tenían que enfrentar a su archirrival, el América, quien también buscaba su primer bicampeonato en torneos cortos, por lo que la maldición se hacía presente una vez más. El Cruz Azul caería ante el América 2-1 en el global, en el Estadio Azteca, de una manera muy polémica, dejando al equipo celeste devastado una vez más. Finalmente, tenemos la cábala más reciente. Se jugaba el torneo Apertura 2025. América había sido el dominador absoluto en los últimos 3 torneos, consiguiendo así la hazaña de ser el primer equipo en conseguir un tricampeonato en torneos cortos. La afición estaba acostumbrada a que su equipo le brindara tantas alegrías, por lo que en esta final sí sería la excepción. Las Águilas buscaban seguir haciendo historia ahora con un tetracampeonato, por lo que los fanáticos buscaban lograr hacerlo a través del son de Mi Mayor Anhelo de la banda MS. Quiero ser el amor. Sin embargo, para ello, tenían que ganarle al otro finalista e indiscutible favorito, el Toluca, y aunque en finales pasadas ya se hacía eco con esta canción, esta vez llegaría más lejos, pues en la final de ida, la misma banda MS la tocaría al medio tiempo, en el Estadio Azul Crema, mientras los aficionados coreaban todos juntos la letra. No obstante, por cuarta vez ocurrió lo mismo. El América caería ante los Diablos después de varios torneos seguidos ganados. ¿Tú qué piensas? ¿Será que todo es parte de una maldición o son simples coincidencias? Número 3. Las goleadas a Cruz Azul. Durante años, y tal como lo expliqué en videos anteriores, el Cruz Azul se le puede considerar como uno de los equipos más turbios de la Liga MX, pues ha perseguido extrañas maldiciones, corrupción interna, que ha provocado salidas
de la peor manera de exdirectores técnicos del club, y tal como lo pudimos ver, goleadas de escándalo, de marcadores que dan mucho de qué hablar, alimentando la idea de que es el equipo con más misterios del torneo mexicano. Pero, ¿por qué ocurre esto? En los pasados días ha circulado en internet un supuesto contrato expuesto por David Faitelson, en el cual, en pocas palabras, daba a entender que la suma final por el jugador griego Georgios Giacomakis habría sido por casi 29 millones de dólares, más los 10 que se le había pagado a la MLS, lo cual, según el reportero, esto habría molestado al equipo, provocando aquella goleada de escándalo por 7-0 ante el Seattle Sounders. Pues si vemos el partido, el primer tiempo terminó en un 0-0, un partido más en donde se esperaba cayera como mínimo 1 o 2 goles. Lo que nadie esperaba era que en los siguientes 45 minutos el Cruz Azul sería aplastado por completo por el conjunto estadounidense, algo sumamente raro debido al nivel que venía mostrando el equipo. Algunos más adjudican todo esto a una supuesta tendida de cama a Nicolás Larcamón, o incluso algún tipo de partido amañado que se habría dado para demostrar el nivel de los equipos de la MLS, pues días antes había salido un listado de los mejores equipos fuera de Europa, donde Cruz Azul encabezaba la lista, lo cual, si un equipo norteamericano le ganaba así al mejor equipo fuera de Europa, llamaría mucho la atención, pues el director técnico no habría sido destituido como en la otra goleada que te contaré a continuación. Esta ocurrió en la Apertura 2022, se jugaba la jornada 10. Cruz Azul en ese año sufrió una gran crisis, pues solía estar en la parte baja de la tabla general, por lo que buscaba revertir su situación contra el América. Durante el primer tiempo, el América llevaba un marcador parcial de 2-0 debido a una expulsión de Rafael Vaca. Hasta aquí no parecía que sería una goleada de escándalo, hasta llegar el segundo tiempo, donde las Águilas no tuvieron piedad, destrozando una vez más al Cruz Azul. Esto se dice que fue como parte de un boicot por parte de algunos jugadores de la máquina, pues en ese entonces existía una disputa entre los allegados de Vidi Álvarez y la nueva administración de Víctor Velázquez, buscando así que la afición detestara a este último por los malos resultados en aquel entonces. ¿Será entonces que en este último partido ante Seattle Sounders fue algo similar donde contribuyó David Faitelson? ¿O será que el director deportivo Iván Alonso es el culpable de los malos manejos y fue una rebelión de los jugadores? Te lo dejo a tu criterio. Hasta aquí hemos llegado con un episodio más de las leyendas urbanas del fútbol mexicano. Por último, si te gustan los icebergs y misterios en otros ámbitos, te dejo el primer video de mi segundo canal, que sé que te va a encantar. Nos vemos por allá. Yo soy Charles Mystery Foot, revelando los mayores misterios del fútbol.